Buenas tardes, profesora Alexis, compañeros y compañeras. En la tarde de hoy voy a dar un pequeño resumen sobre algunos conceptos que tuvimos en la clase de lógica jurídica. Entre estas tenemos la lógica formal, la lógica jurídica. En la lógica formal tenemos el concepto que es el que investiga el concepto, el juicio y el razonamiento. Estas formas elementales permiten el conocimiento. El concepto consiste en recoger con la mente. El juicio consiste en una conexión enunciativa de conceptos. Y por último, el razonamiento consiste en la secuencia ordenada y coherente expresada en una estructura de pensamiento. Como ejemplo, en la clase vimos un video de los... aquí estamos haciendo la diferencia entre lo que es una lógica formal y una lógica jurídica. Bueno, dentro de un ejemplo de la lógica formal es, por ejemplo, decir el gato es negro, el de mi vecina es blanco, por lo tanto los gatos son blancos y negros. Lógica jurídica. La lógica jurídica es una disciplina formal que demuestra los elementos y las relaciones entre el discurso jurídico, es decir, es la rama de la lógica especializada en el derecho de los diversos casos y análisis de profundidad. La lógica jurídica está constituida por la lógica del derecho, donde las normas deben de tener una estructura y un ordenamiento. También está constituida por la lógica de los juristas, las cuales deben actuar con base en reflexiones, razonamientos, argumentaciones y prudencia, las relaciones humanas, la estructura y la organización. Vamos a mirar ahorita lo que es la argumentación. Argumentación jurídica, que significa dar razones a favor o en contra de un hecho. En los tribunales se usa la argumentación jurídica para convencer a los juzgadores de las distintas teorías de un caso y el mejor argumento legal. La argumentación contra la argumentación se produce en el área de los debates o de la deliberación del juez, por lo que una de las pretensiones en principio será favorecida y en tales casos o en cuáles aspectos la otra sería la contraria, necesariamente será la desfavorecida. Obviamente se habla del límite de una escala. Tenemos la argumentación contra la argumentación. Bueno, no, esta es la argumentación contra la argumentación. Ahora vamos a hablar del razonamiento jurídico. Es la capacidad de calificar jurídicamente hechos que generen controversias legales con la finalidad de resolverlas sobre las bases jurídicas objetivas con validez legal, lógica y razonable. El razonamiento deductivo es la forma más compleja y perfecta del razonamiento. Es razonamiento conceptual que se produce cuando de uno o varios juicios se deriva otro juicio. Esta forma se designa con el nombre de inferencia de razonamiento deductivo. El razonamiento es una relación entre juicios en que el juicio llamado conclusión deriva de otro u otros juicios llamados premisas. Dentro de las premisas, estos se enlazan por un concepto vinculado o concepto derivativo, sin el cual es imposible el razonamiento. Ahorita vamos a hablar de lo que se llama el silogismo jurídico. El silogismo jurídico es la forma de razonamiento deductivo que consta de dos proporciones, como premisas y la otra como conclusión. El silogismo jurídico es lograr una relación coherente entre el aspecto formal y la norma. Entonces estamos hablando aquí de una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. En este sentido, demos como una denominación de la premisa mayor. Suele ser el tipo general y contiene el predicado de la conclusión. Una proposición general es aquella que refiere a un conjunto o a la totalidad de ciertas cosas. Por ejemplo,
todos los hombres son mortales. La premisa menor suele ser el tipo particular y contiene un sujeto de la conclusión. Una proposición particular es aquella que se refiere a una cosa, sujeto en específico. Por ejemplo, Juan es mortal. El ejemplo mejor de la premisa la tenemos así. Premisa mayor: todas las aves tienen pico. Premisa menor: una gallina es una ave. Conclusión: todas las gallinas tienen pico. Muchas gracias.